su camino con normalidad. Cuenta que habían pasado aproximadamente 2 horas, cuando de nuevo vio al mismo joven a un costado de la carretera, en la misma posición observándolo. Mi abuelo no podía creerlo, así que volvió a disminuir la velocidad, pero esta vez no tanto, solo lo suficiente para alcanzar a verlo y comprobar que se trataba del mismo joven. Y en efecto, era él, el mismo joven con la misma mirada siguiendo a mi abuelo. Dice que sintió muchos escalofríos, pues le pareció bastante extraño que volviera a aparecer a muchos kilómetros más adelante de lo que lo vio la primera vez. Aparte, mi abuelo había dado muchas vueltas, no iba por una sola carretera. Pero el colmo fue cuando casi llegando a la ciudad, lo vio de nuevo. Esta vez en lugar de disminuir la velocidad, dice que aceleró, pues le causó un miedo inexplicable. Lo único que quería era ya llegar a la ciudad, descargar el camión y esperar al amanecer para seguir su camino. Así lo hizo, y muy temprano salió a terminar con su trabajo, y se regresó a su casa antes de que la noche cayera. Dice que pasaron unas semanas, cuando un día se encontraba en casa con mi abuela. Estaban viendo las noticias mañaneras, cuando de pronto vio unos rostros que se le hacían conocidos. Eran 3 jóvenes que estaban detenidos. Él subió el volumen para escuchar lo que decían en las noticias, y fue ahí cuando los reconoció. Eran estos mismos jóvenes a quienes les había dado un aventón aquella noche, los que iban completamente en silencio. Pero lo que más le impactó fue que estaban detenidos porque habían ido a entregarse a la fiscalía, confesando que habían enterrado a un amigo de ellos, completamente vivo, mientras hacían un ritual satánico. Mi abuelo estaba atónito escuchando aquello, sabiendo que muy probablemente él fue quien les dio aventón cuando acababan de hacer eso, y por esa razón estaban llenos de tierra y venían tan callados. Pero eso no fue lo que más dejó a mi abuelo casi sin hablar, sino que después el noticiero mostró una foto del joven al que habían enterrado y que llevaba desaparecido semanas. Era el mismo al que mi abuelo había visto en 3 ocasiones en carretera, aquel que se le quedaba viendo como tratando de decirle algo, que en su momento mi abuelo no supo entender, pues no tenía idea de que ya no estaba con vida. En las noticias también dijeron que los jóvenes habían llevado a las autoridades hasta el lugar exacto donde habían enterrado al joven, y allí estaba su cuerpo, el cual por supuesto fue entregado a su familia después de hacerle los procedimientos de ley. Fue una noticia muy popular en ese momento, pues no todos los días sucedían cosas así. Mi abuelo, que en paz descanse, lidió con algo de culpa por aquel hecho, pero él no podía saber lo que aquellos jóvenes habían hecho. Él simplemente les extendió la mano, como lo hacía con cualquier persona que veía pidiendo aventón en carretera. Y pues del otro joven, era imposible que supiera. Y hasta aquí termina su historia. Gracias. Disfruten la siguiente. Continuamos. Buenas noches. Escribo para contar un relato que le ocurrió a mi padre. Él me dio la autorización de poder compartirlo. Creo que es una historia muy interesante que merece ser escuchada por más personas. Mi padre se llama Jesús. Se dedicó toda su vida a ser transportista. Así que, como se imaginarán, tiene un sinfín de historias. Esta historia es de hace años. Yo aún era niño. Fue allá por el año 2011. Dice que él venía de regreso a casa, después de haber entregado la mercancía en aquella ciudad fronteriza. Salió a medianoche a carretera, pues le gustaba mucho más viajar de noche que de día. Venía conduciendo normal y hablando por radio con un amigo.
quien también estaba trabajando esa noche, pero en otra parte del estado. Venían solamente platicando. Era algo que les gustaba mucho hacer para pasar el tiempo y que el viaje fuera más ameno. También para no quedarse dormidos si es que venían cansados. Pero dice mi padre que de pronto empezó a haber interferencia. La radio empezó como a fallar, pues ya no podía escuchar bien a su amigo. Cosa que se le hizo raro porque en esa zona siempre había buena señal. Estaba cerca de un pueblo, así que no sabía qué estaba sucediendo, hasta que perdió completamente comunicación con su amigo. Pero de pronto, se empezó a escuchar una voz por la radio. Era una mujer. Al principio no se le entendía nada, pues seguía habiendo mucha interferencia. Pero dice que a él empezó a llamar la atención, que se parecía mucho a la voz de su madre, o sea, mi abuela. Así que él le respondía preguntándole que quién hablaba, pues era imposible que mi abuela estuviera hablándole por la radio. No tenía ningún sentido. Pero se le erizó la piel cuando escuchó: hijo. Seguido de eso dice que se escuchaba mucha más interferencia, y por más que él le respondía, no pude escuchar lo que ella le decía. Hasta que en un momento pude escuchar que mi abuela le dijo lo siguiente: no pases por el kilómetro 6. Saca la vuelta. Mi padre estaba totalmente confundido. No entendía cómo mi abuela le había podido llamar por una radio, y no entendía tampoco el por qué le decía eso. Él le preguntaba por la radio, pero de pronto se perdió totalmente la comunicación. Intentó llamarle a su casa desde su teléfono, pero nadie respondía. Mi abuela vivía sola, pero aún así se le hacía extraño que nadie respondiera. Entonces mi padre decidió hacerle caso a mi abuela, así que rodeó aquel pedazo de carretera que mi abuela le había dicho. Después de que pasó ese kilómetro y volvió a incorporarse a la misma carretera, decidió marcarle a mi madre para que fuera a casa de mi abuelita y preguntarle que qué había sucedido, que si estaba bien, pues mi padre estaba algo intranquilo. Mi madre se fue a esas horas hasta la casa de mi abuela. Tocó muchas veces, pero no la abría. Así que decidió usar la llave que tiene mi padre de su casa y entró de inmediato. Dice mi madre que encontró a mi abuelita tirada en el piso. Ya estaba fría. Llevaba horas sin vida, pues había sufrido un infarto. Le tuvo que decir a mi padre lo que había ocurrido, pues él no dejaba de marcarle para preguntarle que cómo estaba su madre. Dice mi padre que fue el golpe más duro de su vida y que no sabe cómo le hizo esa noche para poder conducir hasta la casa. Los paramédicos le dijeron a mi madre que mi abuelita llevaba más de 8 horas sin vida, que había fallecido en el día y que había sido muerte natural. Mi padre estaba destrozado, pero al mismo tiempo impresionado, pues mi abuela encontró la forma de comunicarse con él ya estando sin vida, aunque aún no sabía el por qué lo había hecho rodear aquel kilómetro. Al día siguiente salió una nota en las noticias, donde decía que la noche anterior, en aquel kilómetro, había un grupo delictivo parando los autobuses y camiones, que habían bajado a los pasajeros y no se sabía nada de ellos. Ahí mi padre entendió que mi abuela lo quiso proteger. Por eso había encontrado la forma de comunicarse con él para advertirle. Lo protegió aún después de la muerte. Sé que es impresionante. Cuando yo crecí, mi padre me contó esta anécdota y tuve miedo. Pero ahora, en lugar de miedo, siento ternura por lo que mi abuela hizo por él. Y aunque no conviví mucho con ella, pues yo estaba pequeño cuando perdió la vida, la recuerdo con mucho cariño. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestra historia. Buenas noches. Continuamos. ¿Qué tal, comunidad del canal? Al igual que ustedes, soy fanático del terror. Siempre me ha gustado ver películas, leer libros, escuchar historias y todo tipo de contenido que sea de este género. Pero
Nunca me imaginé que yo un día sería protagonista de alguna de estas historias. Nunca te imaginas que te va a pasar a ti mismo. Mi nombre es Eduardo, originario de Hermosillo, Sonora. Actualmente tengo 38 años de edad. Ya no me dedico a ese oficio, pero cuando tenía 21 años y quería empezar a trabajar para ayudarle a mi madre con los gastos, pues ella es soltera. Un tío me ofreció a meterme en su compañía de transportistas. Me iba a dar un camión para que lo conociera, pues había varias empresas que contrataban a transportistas de su compañía para trasladar distintas cosas. Yo acepté el trabajo. Claro que primero me capacité para el mismo, pues no cualquiera puede ser conductor de un tráiler de carga. Pero en fin, todo salió muy bien y comencé trabajando en viajes cortos. En algunos era ida y vuelta en un solo día. Cuando ya tenía tiempo en el oficio y ya tenía algo de experiencia, mi tío me dijo que tenía que suplir a un conductor de su compañía, quien había enfermado de gravedad, pero ya tenía la fecha de entrega pactada con la empresa que lo contrató. Así que decidió encomendarme ese trabajo, y mi primer trabajo de más de 2 días de viaje. Salí muy temprano por la mañana. Todo mi trayecto fue un éxito, pues de ida todo estuvo normal. No tuve ningún contratiempo y cumplí con la entrega a la hora pactada. Pero de regreso, fue cuando todo aquello me ocurrió. Eso que a pesar de los años no puedo olvidar. Venía ya de madrugada por una carretera aún muy lejana a mi ciudad. Aún me faltaban como 13 horas para llegar, pero yo había dormido muy bien y venía conduciendo tranquilo. Pero de pronto, sentí que algo andaba mal con el camión, pues empezó a dar pequeños frenones y de pronto el volante se puso muy duro. No sé cómo le hice para orillarme y frenar por completo. Estaba ahí en medio de absolutamente nada. Solo había monte y alguno que otro árbol. Muy pocos coches pasaban. Eran las 2:40 de la mañana y recuerdo exactamente la hora porque me fijé en mi teléfono antes de llamarle a mi tío, pues no sabía qué hacer. Él me dijo que llamaría a una compañía que trabajaba con él. Ellos reparan camiones y todo eso, pero me dijo que tal vez tendría que esperar a que amaneciera, pues ellos solo trabajaban de día. Después de unos minutos me llamó, confirmándome que tratarían de llegar a las 8 de la mañana, solo por tratarse de mi tío, pero aún así tendría que pasar la noche en ese lugar. Ni modo, me dije a mí mismo. Me fui a la cabina y me acosté en el camarote. Me quité las botas e intentaba dormir, aunque la verdad no tenía nada de sueño, pues como les comenté anteriormente, había dormido muy bien antes de salir a carretera, así que solamente me quedé ahí acostado, esperando a que pasaran las horas, con los ojos cerrados, solamente con mi mente divagando, cuando de pronto comencé a escuchar un silbido afuera, y de pronto ya eran varios. Yo me levanté de golpe. Me asomé un poco sin pasarme a los asientos de enfrente, pero no se veía a nadie. Más bien no se veía nada, pues todo estaba demasiado oscuro. Solo me aseguré de que las puertas tuvieran llave y me senté en el camarote, mientras seguía escuchando aquellos silbidos acercándose. De pronto se escuchaban pequeñas risas. Digo pequeñas porque parecían de niños, y era como si estuvieran burlándose de mí, pero en un tono muy bajo. A mí esto me dio terror, pues estaba claro que no podían ser niños. No en ese lugar y tampoco a esas horas. Intenté tranquilizarme. No sabía si llamar a mi tío de nuevo, pues no quería molestarlo. Sabía que tenía que madrugar para trabajar, pero tenía mucho miedo. Estas risas no cesaban, y cada vez las escuchaba más y más cerca, hasta que de pronto sentí un ligero movimiento en el camión, como si lo estuvieran moviendo de un lado a otro. Yo me asomaba para ver los espejos de afuera, pero no se veía a nadie. Era completamente inútil ver algo por la oscuridad. Solo me acosté y me tapé la cara con una almohada. Intentaba no escuchar, pero de pronto escuché llantos.
Pero esta vez ya no eran niños. Esta vez eran voces de gente adulta, quienes pedían ayuda y me suplicaban que los dejara entrar. Al segundo de haber escuchado aquellos horribles lamentos, estos empezaban a reírse, a burlarse de mí de nuevo, y sus voces cada vez se hacían más y más graves. Mi madre es muy devota de la religión católica, y aunque yo no lo era, gracias a ella sabía rezar, y en ese momento era todo lo que podía hacer. Así que empecé a decir oraciones en voz alta. Apretaba mis puños del miedo que sentía, y mis ojos solo los tenía cerrados, también apretándolos, pues no quería ver nada de lo que estuviera allá afuera. Sabía que no lo iba a resistir. Y segundos después, claramente escuché como alguien, o algo con voz muy grave, gritaba blasfemias contra Dios mientras se burlaba de mí por mis rezos. En eso vi las luces de un coche acercándose. De inmediato me pasé al asiento de enfrente para encender las luces pidiéndole ayuda, pero este pasó de largo. Y lo entiendo, pues uno no se puede arriesgar a ayudar a alguien en medio de la nada y a esas horas de la noche. Noté que cuando el coche pasó, se dejó de escuchar todo aquello. Yo aproveché para abrir la puerta y asomarme, pero no había nadie y estaba completamente solo. Volví a llamar a mi tío con mucha pena, pero estaba completamente aterrado y no sabía qué hacer. Ya iban a dar las 5 de la mañana y sé que él se levanta más o menos a esa hora. Es por eso que me atreví a marcarle de nuevo. Le comenté a muy grandes rasgos lo que me había ocurrido. Le dije que no sabía qué hacer, pero que ya me quería ir de allí. Ya no soportaba estar en ese lugar y en esa situación. Él intentó tranquilizarme. Me dijo que llamaría de nuevo para ver si podían llegar antes y colgó. Después de eso mi teléfono se quedó sin batería, pero ya estaba amaneciendo. Y cuando por fin la luz del día se hizo presente, me animé a salir del camión. Me bajé con mucho cuidado y vi primero que no hubiera nadie en la zona. Y cuando bajé lo primero que pude notar era que había huellas de animales alrededor del camión. No había huellas de personas, únicamente de animales. Ya había más movimiento en la carretera, así que me sentí un poco más tranquilo. La luz del sol ya iluminaba completamente toda la zona. Y por fin llegó la ayuda. Después de eso, a pesar de la pesadilla inexplicable que viví, seguí conduciendo mi camión. Seguí en ese oficio por 3 años más, hasta que entré a estudiar una carrera universitaria. Espero les haya gustado escuchar mi anécdota. A mí no me gustó para nada vivirla, a pesar de ser tan fan del terror. Es muy diferente cuando te pasa a ti. Y de verdad que no se lo deseo a nadie. Continuamos. Buenas noches. Soy un fanático del canal y hoy quiero contarles mi historia, pero sin dar mi nombre, pues no quiero afectar a los seres queridos del protagonista de esta historia. Tengo 30 años siendo transportista. Desde la primera vez que hice un viaje en mi tráiler supe que había nacido para eso, pues lo disfruté muchísimo. Y hasta la fecha sigue siendo mi trabajo. Yo no he visto brujas o demonios por las carreteras como algunos de mis colegas me llegan a contar, pues les han pasado todo tipo de cosas paranormales. Y aunque esta historia sí es de esta índole, no tiene nada que ver con esas cosas. Recuerdo que en ese entonces yo empecé a tener un sueño muy recurrente. Casi todas las noches soñaba lo mismo y me despertaba algo asustado y confundido también. Mi sueño era el siguiente. Soñaba que yo iba en mi camión conduciendo por una carretera por la cual pasaba muy seguido a hacer mis entregas. Hay rocas muy grandes a los costados y también acantilados. Conducía por ahí de noche, y siempre en el mismo tramo, cuando de pronto veía parado a un ex amigo que tuve en la preparatoria.
pero que dejé de tener comunicación con él y en la actualidad no sabía nada de su vida. Estaba parado ya a la orilla de aquella carretera y solo me observaba. Yo me detenía para ayudarlo, pero en cuanto detenía mi camión, me despertaba de golpe, sin entender el por qué había soñado con él. Si hacía tanto tiempo que no lo veía y ni siquiera sabía nada de él. Lo más extraño y preocupante fue cuando empecé a soñar esto casi a diario. Yo ya estaba desesperado y no sabía qué hacer para dejar de soñar eso. Me desesperaba no tener una respuesta de él porque soñaba exactamente lo mismo y con la misma persona siempre. Creo que fueron más o menos 2 meses de tener ese sueño. Por supuesto que en ese tiempo yo seguía trabajando y pasaba seguido por esa carretera y por ese tramo en específico. Pero claro que jamás había nadie ahí. Recuerdo que busqué a mi ex amigo en redes sociales, pero nunca lo encontré. Parecía que no tenía cuenta en ninguna plataforma. La verdad no supe ni para qué lo buscaba. Supongo que simplemente quería saber que se encontraba bien, pero nunca lo encontré. Tampoco mis otros ex compañeros sabían nada de él desde ese entonces, pues también les pregunté a los pocos que aún tenían mis contactos. De hecho, a uno de ellos, con quien también tenía una amistad, le comenté el por qué lo estaba buscando, y me dijo que intentaría encontrarlo por mí. Pasaron esos 2 meses, y a mí me tocó de nuevo hacer una entrega en mi camión, donde otra vez tendría que pasar por esa carretera y por ese mismo tramo. Pasaba de la medianoche cuando estaba a punto de pasar por allí, cuando de pronto lo vi. Estaba ahí parado como en mi sueño, en la misma posición y en el mismo lugar.